Bien, de vuelta con más de Primera Página, son las 6 de la mañana con 45 minutos, iniciamos nuestro segmento de entrevistas como siempre, invitándolos a ustedes a que nos acompañen con sus preguntas y comentarios en las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página, y recuerden que también en esta parte de nuestro espacio estamos en Telegram con el usuario @Primera Página GB, por ahí ustedes pueden acompañarnos en esta conversación que vamos a tener a continuación con Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer saludarte y a todos los que nos ven en este momento. Parte de los dirigentes políticos que se incorporan en esta legislatura al Parlamento venezolano, ya por supuesto con la instalación prevista por la Constitución el pasado 5 de enero, en un contexto donde están pasando muchas cosas en materia política que tienen que ver, por supuesto, con esta situación con Estados Unidos y en las últimas horas también con la excarcelación de distintos dirigentes de sectores políticos y sectores sociales. Tomás Guanipa ha sido precisamente de esas voces que ha hecho mención, al igual que muchos sectores de la oposición, sobre el gesto que podría significar que se puedan revisar casos de personas que han sido privadas de libertad en distintas coyunturas políticas. Sí, efectivamente, en los últimos días hemos visto la excarcelación de gente que nunca debe haber estado presa, que no ha cometido ningún delito y que simplemente han sido apresadas por tener una opinión con respecto a la situación del país y además una defensa a esa voluntad de cambio que yo creo que es mayoritaria en Venezuela. Cada liberación uno la celebra. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos familiares de presos políticos porque he dedicado buena parte de mi tiempo en tratar de ayudar para que algunos puedan recuperar su libertad, para visibilizar lo que ha pasado y bueno, el ver a Viallo Pilieri ya con su familia, el ver a Enrique Márquez con su familia, que Rocío San Miguel haya podido salir, que tantos otros hayan podido salir y que además me han permitido ver lo mejor del ser humano en sus familiares que han entregado todo para que puedan estar libres, pues por supuesto que nos tenemos que alegrar de cada uno de ellos. Lo que no puede ser, esto es una cuestión a contagotas, donde salen muy pocos y quedan muchos adentro. Nosotros creemos que debe haber una liberación masiva. Hubo un rumor muy fuerte sobre la liberación de Juan Pablo Guanipa, mi hermano, mi otro hermano todavía aún permanece preso. Muchísimos venezolanos están esperando poder reunirse con sus familiares que están detenidos y por eso nosotros creemos que una suerte de amnistía que se pueda decretar desde la Asamblea Nacional sería un mecanismo que pudiéramos trabajar en este momento para descomprimir esa olla de presión en la que se ha convertido la vida venezolana. Yo creo que tenemos que entrar en una etapa ya en la que se elimine esa figura terrible del preso político y entremos en un diálogo sincero sobre cómo reinstitucionalizar a Venezuela, cómo democratizar al país y cómo lograr que la soberanía que reside en el pueblo sea respetada para que al fin y al cabo sea la gente quien decida quién debe permanecer en el gobierno, quién debe ser el nuevo gobierno, quién debe estar en cada uno de los espacios. Y yo creo que ese es un camino que tenemos que transitar y es una gran oportunidad para toda Venezuela en este momento. Decía el presidente del Parlamento al anunciar esto, que bueno, que precisamente en aras, ¿no?, de ese clima de paz, ese clima de entendimiento, también lo decía el fiscal general, ustedes como oposición perciben que esto es un paso que camina en esa dirección o algo coyuntural, porque recordemos esto se da, hay que verlo en el escenario completo, esto se da en un momento en el que Estados Unidos y Venezuela están, luego de los hechos del 3 de enero, en una relación que también a nivel narrativo tiene varias visiones, pero que lo cierto es que parece, o algunos señalan, que llegamos a este punto precisamente por todo lo que está pasando entre ambas naciones, no por precisamente que se busque una vía de diálogo entre los actores políticos internos. Mira, yo creo que lo más importante es entender que nosotros entramos en una etapa en la cual debemos rescatar el valor que tiene la opinión del pueblo y la voluntad del pueblo. Y para eso hay que construir un camino. Y para hablar sobre ese tema nosotros estamos dispuestos a los diálogos y a los encuentros necesarios. No solo esto puede ser una cuestión de intereses económicos que pueda tener algún país con respecto a Venezuela. Tiene que ver también con que nosotros podamos rescatar lo que es un sistema democrático que nos permita a todos tener derechos, garantizar los derechos humanos. Y por eso creo que la liberación no puede ser una cuestión discrecional ni a cuentagotas. Cada liberación la celebramos porque es una nueva familia que se une y porque nos acercamos un poco más a la libertad completa. Pero necesitamos que todos los que estén en esa circunstancia estén libres y que nunca más se utilice esa figura para amedrentar, para perseguir y para acallar a quienes piensan distinto. Nosotros no creemos en el silencio de las cárceles, yo no creo en la paz del silencio, en la paz de la cárcel, en la paz de la represión.
Yo creo en la paz que da la libertad, la paz que da el reconocimiento mutuo, la paz que permite el diálogo sincero, la paz que permite el acuerdo que se cumple. Esas son las cosas que nosotros estamos promoviendo en este momento, sobre todo en una situación económica terrible que están viviendo los venezolanos, una inflación que todos los días crece, una devaluación que cada día pulveriza más el bolívar del venezolano y sobre todo que pulveriza el sueldo del trabajador, y es uno de los temas a los que nos queremos dedicar. Así que yo siento que hay una gran oportunidad, creo que hay una gran expectativa en el país con lo que puede pasar en los próximos meses, pero necesitamos que ese diálogo sea también entre venezolanos, que nos reconozcamos, que respetemos la posición de cada quien y que busquemos acuerdo común donde el centro sea el venezolano, su situación actual, la crisis económica que está viviendo y sobre todo el tema de la democracia y los derechos humanos en este país. ¿Cómo ven ese escenario de poder hacer un diálogo que sea entre venezolanos, que pueda tener el país la oportunidad de ver a sus dirigentes políticos entenderse? Bueno, esta, digamos, participación que hoy tienen los Estados Unidos dentro de la dinámica política nacional, entendiendo que más allá, apartando ya por supuesto el caso de las personas que han sido excarceladas, hablamos del tema económico, de lo que ha significado todos los hechos posteriores al 3 de enero y que estamos viendo a un gobierno norteamericano, bueno, decir que se entienden con quienes están hoy frente al Poder Ejecutivo en Venezuela, pero que son ellos los que gobiernan Venezuela. Dejan muy claro que Estados Unidos deja muy claro en distintas alocuciones que quienes, incluso ayer Donald Trump publicaba una imagen donde él decía que era el presidente encargado de Venezuela, lo publicó en sus redes sociales. La verdad es que ese es el estilo que él ha tenido y a mí me parece que hay como una suerte de opacidad en todo este proceso de relacionamiento que hay, porque el decir, por ejemplo, que la venta del petróleo va a llegar a cuentas de Estados Unidos, yo creo que es una cosa que el gobierno nacional tiene que aclarar. El petróleo es venezolano, lo que allí ocurra es plata que le pertenecen a los venezolanos. De hecho, estamos a partir del día de hoy solicitando que los fondos que estaban congelados y que han venido siendo administrados por lo que se llamó gobierno interino, sea plata que se dirija a los hospitales venezolanos directamente para que podamos atender la crisis sanitaria que en muchos de los hospitales hay, para que gente que está esperando por ser operada pueda ser operada y no siga eso siendo manejado de una forma absolutamente también arbitraria y discrecional. Pero los recursos son de los venezolanos y tienen que ser manejados por Venezuela, y en ese sentido lo que tiene que haber es transparencia en lo que está ocurriendo, porque que se vean esas declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos y que no haya una aclaratoria de lo que está ocurriendo en este momento por parte de las autoridades venezolanas, demuestran que también hay una falta de transparencia que tiene que acabarse. Aquí tenemos que empezar a hablar claro lo que está ocurriendo, el camino que se está llevando y cómo nos ponemos de acuerdo para que Venezuela pueda ser un país que tenga otra vez libertad económica, pero también que tenga una soberanía nacional que resida en el voto popular y en el respeto a la voluntad del pueblo. Muchas de las cosas que están pasando hoy en el país son consecuencias de lo que ocurrió en la elección presidencial, cuando hubo una mayoría clarísima que se manifestó y que no fue respetada. Y al final creo que tenemos que volver al cauce institucional y democrático, que nos permitan tener instituciones que no dependan del gobierno, sino instituciones independientes que defiendan a los venezolanos y que podamos tener también las garantías de que nos vamos a dar el gobierno que merecemos y que sea un gobierno respetado por el mundo entero. Claro, por eso es importante la claridad sobre lo que allí se está hablando entre ambas naciones, porque Estados Unidos no tiene, o al menos así en términos de discurso, entre sus prioridades una elección en Venezuela. Estados Unidos habla de, bueno, recuperar sus derechos sobre el petróleo, sobre el robo histórico que Venezuela le hizo al nacionalizar su industria. Y cuando Donald Trump le han preguntado en distintas oportunidades sobre las elecciones, él dice que es muy apresurado. Marco Rubio también habló de un plan de 3 etapas y la última etapa era precisamente el tema electoral. Yo escucho al secretario Marco Rubio hablar sobre la necesidad de la democratización del país. Yo creo que cualquier situación que esté pasando en este momento tiene que concluir con que el pueblo escoja a sus gobernantes. Y yo creo que ese es un camino al que nosotros no podemos renunciar y que tenemos que trabajar en conjunto para que se pueda dar y que tenemos que entender que hay que buscar acuerdos para que entre venezolanos resolvamos nuestros problemas y nuestra soberanía nacional, tanto territorial como la soberanía popular, sean respetados por el mundo entero. Repito,
nosotros los venezolanos somos dueños de nuestro petróleo, somos dueños de nuestra riqueza y debemos ser quienes llevemos ese proceso, porque al final es muy importante que más bien lo que tengamos en esos países tan importantes son grandes aliados, aliados económicos, aliados que nos acompañen en la reconstrucción del país, pero que no pretendan quitar la soberanía nacional. Pero para eso, quienes estén en el poder tienen que ser gente que cuente con un respaldo popular muy grande, y eso no es lo que está ocurriendo en este momento, y por eso tienen que haber las conversaciones necesarias para que el país rescate un equilibrio institucional y vuelva otra vez la voluntad del pueblo a expresarse como la única que decide quién ocupa el espacio de Miraflores. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando al regreso con Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, 6 de la mañana con 56 minutos. Recuerden que ustedes también pueden acompañarnos con sus preguntas y comentarios en las redes sociales, @primerapagina GB es el usuario que tenemos disponible para ustedes en Telegram.